Bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a trabajar hoy una rutina de apertura de cadera para que nos sintamos súper suaves en esta sección y que se pueda abrir completamente y estirarnos muy bien. Vamos a trabajar con nuestro tapete de yoga y un par de bloques para que tengamos toda la zona bien cubierta y bien estiradita. Muy bien, antes de iniciar en tapete vamos a pararnos con nuestras piernas bien separadas. Y vamos a empezar marcando un círculo grandote para calentar toda el área. Cambiamos de lado. Esta rutina es ideal para ti si tienes mucha rigidez en cadera o eres una persona poco flexible de esta zona. Vamos a iniciar moviendo lateral nuestra cadera. Bien, quedamos en el centro. Y vamos a mover nuestras piernas en un círculo hacia afuera lento, 8 veces grande. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora en sentido contrario. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Junta tus piernas, giramos rodillas. La rodilla es una parte importante a calentar cuando hagamos apertura de cadera. Cambiamos dirección, giramos contrario grande. Y llevamos adelante y atrás rodillas, suavecito. Muy bien. Vamos al centro y estiramos una pierna. Giramos grande en círculo, cambiamos dirección, lo llevamos arriba y abajo, cambiamos pierna y giramos en círculo, cambio de dirección y lo llevo arriba y abajo. Perfecto, vámonos ahora sí a nuestro tapete. Vamos a iniciar con unos movimientos de pura cadera para que se afloje muy bien toda esta zona. Vamos a iniciar con nuestras piernas en una apertura grande, tus pies más ancho que tu cadera, tus manos por atrás. Y vamos a empezar bajando la rodilla hacia el suelo lateral. ¿Sí? Lo que buscamos aquí es acercar rodillas al piso, que se sienta una movilidad completa de toda la zona, y aunque levantes tu glúteo, lo importante aquí es que la zona se llene de energía y se vaya calentando a articulación. Muy bien, vamos a trabajar 4 veces más. 4, 3, 2, 1. Muy bien, ponemos manos nuevamente a piso. Y vamos a extender una pierna, flexión y extensión hacia nuestro pecho. 6, despacito. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y cambiamos de lado. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Ahora júntame tus pies y marcamos una mariposita bajando rodillas a piso. Hacemos este pequeño rebote. Cerramos una vez rodillas y volvemos a marcar rebote. Volvemos a cerrar rodillas y marcamos rebote. Una vez más, cerramos rodillas, marcamos rebote. Eso. Bien. Continuamos el movimiento, pero ahora con las manos al frente. Vamos a marcar aquí un poquito de movilidad de la zona. Cerramos rodillas, quitamos brazos y volvemos a trabajar rebote. Otra vez, arriba manos, cerramos rodillas y rebotamos. Una vez más, elevamos brazos, cerramos, rebotamos. Muy bien, cerramos nuestras piernas, con eso terminamos un calentamiento general para la zona. Vamos a comenzar trabajando un poquito ya de calentamiento mucho más enfocado en nuestra cadera. Vamos a utilizar nuestros bloques de yoga
Colócalos en la altura número 2. Vas a ponerme un desplante con tu pierna. Acuérdate que la rodilla va en la línea con tobillo, que no se pase. La otra pierna la voy a colocar atrás, bien extendida. Y fíjate bien, vamos a rotar nuestra pierna de atrás en posición horizontal. Después de ahí vas a girarla hacia el frente, ¿sí? Rotas a un lado, bajas despacio. Rotas al frente, acercas cadera. Rotas a un lado, bajo despacio. Roto hacia el frente, bajo cadera. Roto hacia un lado, bajo despacio. Hacia el frente, acerco. Uno más, rota. Acerco. Ahora, de frente me vas a rebotar varias veces, cadera bien abajo. Fíjate bien que tu cadera esté bien planita y tu pelvis mirando hacia el suelo, ¿sí? Que no se sienta como elevada en esta posición. ¿Sale? Ahora voy a extender mi pierna con cuidado y a flexionar. 6 veces este movimiento grande, pensando ya en empezar a incluir un poquito de músculo y flexibilidad de tus piernas para la siguiente sección. 2, y marcamos uno más grande hasta atrás. 1, perfecto. Vámonos para arriba. Vas a caminar tus bloques al centro con la altura número 2. Tus piernas bien abiertas. Y vamos a comenzar trabajando una bajada suave lateral hacia los lados con rodillas. Que se empiece a sentir un poquito suave la zona. Eso. Bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quedamos en el centro, alargamos espalda, quedamos con piernas separadas, bien estirada esa cadera. Mantenemos un poco. 4, 3, 2, 1. Caminamos ahora nuestro bloque a la segunda sección. Vámonos con la pierna 2. Vamos a bajar completamente nuestra cadera hacia el piso y vamos a girar nuestra pelvis hacia el lateral. Rotamos una vez. Vamos lateral. Rotamos cadera y vamos lateral. ¿Sí? Que se sienta completo cómo va esta sección. Moviéndose un poquito. 2 y 1 más. 1. Bien, quédate en el centro y marcamos varias veces esa bajada, que la pierna se empiece ya a extender lo más cerca del piso. Bien, bien estirada. 3, 2, 1, subimos. Y vamos a pasar las manos al centro nuevamente con los bloques y repetimos nuestro ejercicio de alternado de piernas. Hacemos 10, 9, 8, 7, que se siente esa fuerza activa en tu pierna. Y 4, voy 3, hago 2, hago 1. Quedo en el centro, alargo cadera, alargo espalda, respiramos. Muy bien, flexionamos nuestras piernas en el centro, nos sentamos sobre nuestros pies. Vamos a inhalar una vez grande arriba. Vamos a exhalar a los lados, suavecito. Una vez más, arriba respiramos. A los lados exhalamos. Perfecto. Vamos a continuar haciendo nuestra siguiente sección del ejercicio. Vamos a hacerlo parados nuevamente antes de entrar de lleno ya al estiramiento puro de cadera. Ahorita es mucho movimiento articular para que se afloje la zona. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar aquí. Piernas extendidas, nuevamente te me vas a los costados, bien abierto. Fíjate que ambos pies estén viendo hacia adelante, que no se sienta que están abiertos hacia afuera.
Los puedes abrir ligeramente, pero no demasiado, ¿va? Vas a colocar tus 2 bloques del lado de la pierna derecha. Vamos a bajar, 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 bajar. La idea es que bajes hasta el piso con el talón colocado en el suelo. Apoyo peso adelante y empujo para subir. Ahora bien, si no tengo tanta movilidad, la idea es bajar hasta donde aún tengo el talón en el piso, suelto el piso, tomo de nuevo y extendemos. Acompáñame a hacer 4. Vamos. Bajo hasta donde yo pueda, suelto el bloque o suelto el suelo, empujo y subo. Bien. 2. Alargo, regreso, arriba. Voy. 3. Alargo, regreso, subo. Uno más. 4. Alargo, regreso, subimos. Pasa al centro tus bloques y vas a movilizar tu cadera lateral en esta posición con la idea de continuar calentando y estirando toda esa zona que está llena de músculos y tendones. Hay que estirarla muy bien. 4, 3, 2, 1. Excelente. Pasa al segundo lado. Flexionamos hasta donde podamos. Soltamos piso y vamos para arriba. ¿Sí? Aquí te estoy marcando la segunda versión, que es sin llegar al suelo. Y empujamos. Hago 3. Alargo. Empujamos. Uno más. 4. Alargo. Empujamos. Al centro nuevamente. Y una vez más movilizamos cadera a los lados. Continuamos pensando en esta extensión lateral suavecito. Muy bien, cerramos nuestras piernas. Vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra clase. Ya hicimos bastante movilización de cadera y de articulación. Ahora nos vamos a hacer un poquito ya más de estiramiento enfocado en la zona. Muy bien, fíjate, vas a comenzar con tus piernas bien separadas, bien abiertas. Y vas a colocar un bloque en el centro. Bien. Fíjate, vas a tratar de meter tu pelvis hacia el centro, hacia adentro, y después voy a empujar el piso por atrás para rotar cadera adelante. No estoy moviendo la cabeza ni los hombros, estoy rotando. Pelvis adentro, pelvis afuera, ¿sí? Pelvis adentro lento, pelvis afuera. Continúa haciendo el ejercicio conmigo. Sé que es un movimiento que es un poco difícil al principio y puede haber personas que no puedan hacerlo, que literal no se mueva su cadera. Si eres una persona que no puedes mover cadera, no te preocupes. A lo largo del tiempo, de los meses, de los años de hacer este ejercicio, se va a ir aflojando poco a poco. Muy bien, hacemos uno más, extensión completa y para adentro. Muy bien, fíjate ahora. Vas a flexionar la pierna derecha hacia adentro. Flexionamos nuestra pierna, ¿sí? Vas a llevar manos atrás y vas a llevar esa rodilla hacia el suelo y luego hacia afuera. La idea aquí es que se movilice desde la base. Trabájame 6 aperturas. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, mantenemos pierna flexionada y vas a intentar alargar espalda y tal vez empujar ligeramente tu bloque. Cuida que la rodilla no se cierre, se mantenga abierta. Si te cuesta trabajo, sosténla con tu mano. Alarga espalda y empuja. Se debe sentir la extensión adentro de esta pierna. ¿Ok? Quedamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos.
Muy bien, cambiamos de lado, manos por atrás, cambiamos de pierna y llevamos al centro 6 grandes. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, en el centro tomamos nuestro bloque, alargamos espalda, sostenemos y estiramos. Ahí quedamos un poquito. Si estás haciendo esta clase y tienes alguna pregunta sobre cadera, sobre apertura, sobre cómo ganar más fuerza, escríbemelo en los comentarios o en el chat del en vivo para que yo lo lea, ¿sale? Y chequemos ahí qué podemos trabajar. Vamos al centro, estiramos tu pierna y ahora fíjate bien, vas a marcar un círculo con tu bloque en el piso. Vas a tomar bloque, vas a girar un costado, pasas por adelante, al otro lado y recogemos. Ahora, si te fijas, es un círculo pequeño, lo vas a hacer en tu capacidad, ¿sí? Si te da la flexibilidad para hacer un círculo más grande, adelante. Muy bien, entonces, tomamos bloque, extiendo a un lado, paso por el centro, paso al otro lado y regresamos. Muy bien, me vas a marcar 4 de estas flexiones circulares y haces 3 grande y hago 2 y hacemos uno más grandote y cambiamos de lado, ¿sí? Frente, pasamos, recogemos y 2, pasamos, recogemos, voy 3 y paso, recojo. Hago 4, repaso y recojo. Muy bien. Continuamos con la siguiente sección. Vas a poner un bloque en cada mano y vamos a marcar un avance como si fuéramos tallando el piso avanzando. Fíjate bien, voy a hacer paso 1, 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 paso 1 y regresamos juntos, ¿ok? Así que trata de que la postura sea lo más equilibrada posible, que no te quede el cuerpo demasiado chueco. Muy bien, al centro los dos y comenzamos. Bloque, 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 regresamos, regresamos y 1, 1. 1, 1, 1, 1, regreso. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, regreso. Uno más. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, regreso. Muy, muy bien. Perfecto. Dejamos nuestros bloques a un lado, cierra tus piernas, vas a mover tu tapete cerca de una pared. Yo voy a utilizar mi tubo para terminar de trabajarlo. Para este último ejercicio, vamos a pegar bien nuestra cadera a la pared, así bien pegadita, pegadita, nuestras rodillas abiertas. Y vas a pegar tus pies lo más que puedas al centro de tu cuerpo. Muy bien. Vamos a iniciar movilizando rodillas arriba y abajo un poquito, que se empiece a sentir suavecito. Respiramos, respiramos. Eso, excelente. Y ahora, vas a dejar de mover rodillas, vas a colocar manos sobre tus rodillas, vas a inhalar grande, vas a cerrar ligeramente y vas a exhalar empujando con cuidado. Empujo 10 tiempos. Puedes cerrar ojos, puedes mantener tu respiración pausada, calmadita. 4, 3, 2, 1. Regresa tus manos al centro y nuevamente movilizas rodillas de arriba hacia abajo. La idea aquí es que se continúe soltando la zona, ¿va? Muy, muy bien. Ahora vamos a inhalar, vamos a cerrar nuestras rodillas ligeramente, inhalamos grande,
Empujamos y exhalamos. Mantengo ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suelto y vuelvo a mover rodillas de arriba hacia abajo. Tranquilo, que no se sienta la tensión. Perfecto. Coloco manos sobre rodillas, vuelvo a inhalar una vez grande. Empujo hacia abajo, exhalo, 10 grandes. Perfecto, cerramos y vamos saliendo de la posición. Nos quedamos con nuestras piernas cruzadas. Muy bien, vamos a cerrar ya nuestra clase enfriando un poquito. Vamos a hacer nada más un movimiento articulado de rodillas para que todo regrese a su sección. Y vamos a empezar a mover suavecito lateral. Con piecitos en el suelo, una movilización suave. Y ahora un poquito más grande hacia los costados. Eso. Muy bien, al centro vamos a cruzar nuestras piernas. Colocamos un codo en el piso y extiendo de lado mi brazo. Bien, regresamos al centro, cambiamos de brazo, extendemos. Muy bien, al centro, entrelazamos manos y extendemos alargando espalda y torso. Hacia adelante, haz redonda tu espalda. Hasta arriba inhalamos grande. Suelto una vez a los lados y inhalamos una vez más hasta arriba grandote. Y a los lados exhalamos. Bien, súper. Espero hayas estirado muy bien tu cadera. Voy a trabajar esta secuencia de estiramiento de cadera más adelante nuevamente en niveles intermedio, avanzado e incluso uno como introducción de puro estiramiento muy básico para que vayan siguiendo toda la serie y vayan avanzando conmigo en esos estiramientos de cadera que a veces cuestan mucho trabajo. Nos vemos próximamente en mis clases en vivo. Todos los lunes publico el calendario que tendremos vigente esta semana y después puedes ver el video editado ya en mi canal un tiempo después. Nos vemos próximamente, sigue estirando y sigue entrenando súper fuerte y cuídate mucho, ¿sale? Bye bye.